Muchas gracias, Francisco Burgoa, por seguir aquí. Quiero que la audiencia, y para mí también, nos des tu opinión sobre las acusaciones o los señalamientos de que hay no sé cuántas decenas, quizás una treintena, de candidatos ligados a la delincuencia y las peticiones, sobre todo del Senado, al INE para que sean retirados de las boletas. Ya no se puede porque ya están impresas, pero para que los invaliden las autoridades electorales. ¿Qué piensas de eso? Bueno, número uno, señalar la responsabilidad del Senado, porque los comités de evaluación supuestamente están integrados por personas ampliamente calificadas y demostraron los comités de evaluación, especialmente el del legislativo, lo incompetente que fueron desde un inicio, nombres duplicados, publicaban un listado del cual luego se desdecían, quitaban, es decir, una y otra vez. Y al final decían, no pasa nada, minimizaron, y resulta que se les colaron en la tómbola y salieron, producto de la suerte de la tómbola, nombres de personas que están presuntamente vinculadas al crimen. Ahora, sé que esto es muy polémico, pero el hecho de que un abogado ético, profesional, decida ser el abogado de alguien vinculado con el crimen organizado o con un feminicida. ¿Para eso estudió? Para eso estudió y es parte de los servicios profesionales. El hecho de que un abogado defienda a un feminicida significa que también es feminicida, o también es violador, o también es homicida. Habría entonces narcomédicos. Yo creo que o narcoenfermeras. Claro, narcocontadores. Narcotaxistas. O sea, pues sí, realmente. Entonces yo creo que debemos de... ¿Y siempre he visto a un narcoperiodistas? Ah, claro, por supuesto. Y este es un tema muy delicado, porque obviamente es parte de la polémica de que no quiere que haya vínculos de un abogado, que eso afecta la fama pública, que se demuestre. ¿Y quién debió de haberlo hecho? Los comités de evaluación. ¿Quién debió haber, en su caso, tomar una decisión? El propio Senado de la República. Pero con eso de que le quieren finalmente dejar la responsabilidad al INE, para que al rato digan que se requiere una reforma electoral para destruir al INE como se conoce. Si de por sí ha ido bajando la calidad del INE, yo creo que es el momento perfecto para decir que si el INE no quiso estar quitando de la boleta o cuando menos invalidando las candidaturas, pues bueno, es momento para una reforma electoral. Ya le corresponderá al Tribunal Electoral tomar la decisión, que posiblemente una mayoría de oficialista dentro de la Sala Superior del Tribunal Electoral le dé la razón al Senado para invalidar esas candidaturas. Y si no, esperar a que concluya la jornada electoral, a que el INE dé los resultados, da a conocer los resultados finales, y si hay personas, entonces en ese momento llegue el momento procesal oportuno para finalmente impugnar y que ahí sí queden invalidadas esos triunfos. Pero si es así, ¿qué va a pasar? ¿A quién se le va a dar el triunfo de ese juzgado primero en materia penal, por ejemplo? ¿A quien ocupó el segundo lugar en los votos? O sea, es una situación de verdad que es parte de las evidencias de cómo esto ha sido un desastre, un cochinero. O más allá, como luego lo sueles decir, con otra palabra más fuerte. Bueno, el problema también se va a reflejar en algo que solamente un estudioso del derecho como tú, Francisco, podrá responderme. Hasta ahora, el actual sistema judicial permite que haya movilidad en los juzgadores, movilidad de plaza por la razón que sea. Hay jueces que trabajan quién sabe dónde y de pronto tienen un cambio a otra jurisdicción, etc. Lo mismo ocurre con los magistrados. Pero aquí, como es una elección popular de una región recién inventada, que es una mezcla de distrito electoral de asuntos políticos con distritos jurisdiccionales de carácter judicial, pues están electos por la población de esa zona. Entonces ya no pueden ir a juzgar los de Sonora a Chiapas, ¿o qué va a pasar con eso? Pero todavía peor aún. Pero estoy bien en esa observación. O sea, estás bien porque al final, dentro de esta llamada democratización del Poder Judicial,
los votos no valen lo mismo de los ciudadanos. Porque en la Ciudad de México vamos a votar más y vamos a elegir a más juzgadores, sean jueces o sean magistrados, que los que viven en Colima, que los que viven en Tlaxcala, que los que viven en Chiapas. Y se supone que si el voto es universal y tiene el mismo valor democrático, esto es una mentira. Claro, en Tepic tendrían que votar también por los jueces federales. Por ejemplo, los de competencia económica y telecomunicaciones. Pero lo van a hacer, nada más que lo harán de manera parcial en lo que es la gama de especialidades que hay en la impartición de justicia, ¿no? Así es, pero no debería de ser de manera parcial, debería de ser general. Dirán, no, pues aquí ya voté por un federal de Derecho Civil. Sí, bueno, ¿y qué con los penales? Sí, claro. Digo, porque al final, si ese es el discurso, hay que elegir a nuestros jueces por el voto popular. Bueno, alguien que vive en Ensenada y tiene un asunto vinculado a telecomunicaciones, resulta que ese juez especializado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, resulta que él no lo votó, lo eligieron los del Distrito Federal. Y hay especialidades en donde solo hay 2 o 3 o 4 juzgadores. Sí, competencia económica. Y aún así, ¿cómo la ciudadanía va a saber quién es el mejor para elegir al de concursos mercantiles, a ese de competencia económica, de telecomunicaciones? Es decir, estamos hablando de especializaciones dentro de la judicatura. Y lamentablemente la ciudadanía no tiene los elementos para poder saber quién es el mejor desde el punto de vista técnico, no desde la popularidad, no desde el acarreo, porque esto finalmente está provocando eso, que aquellos que tienen una mayor capacidad de movilización son los que van a estar de alguna forma buscando que las personas o los ciudadanos voten por determinados perfiles. Por ejemplo, la semana pasada yo recibí una llamada de un grupo, así me dijeron que era un grupo, para motivarme a que yo fuera a votar. Yo le dije, ¿y qué grupo? Es de un grupo de ciudadanos. ¿De qué nombre? Y me dijeron, Defensores del Pueblo. No me dijeron quién es el líder de ese grupo, pero me dijeron que si me molestaba la llamada, que me iban a dar de baja de su base de datos, del cual yo no sé absolutamente nada. Pero luchadores por la justicia. Según ellos. Pero al final la justicia no debe ser popular una y otra vez. ¿Cuál es el único compromiso que deben de tener los candidatos en campaña? Solamente Carlos, cumplir y hacer cumplir la Constitución frente a cualquier poder, cualquier interés que los quiera presionar. Pero su discurso es más demagógico con todo lo que están ofreciendo. A ver, Francisco Burgoa, constitucionalista. Desde Palacio Nacional la presidenta ha promovido el voto y yo creo que tiene sentido promover todo aquello que tenga que ver con elecciones en el país. Sin embargo, desde el punto de vista legal se supone que la elección de juzgadores no tendría o no sería, digamos, enturbiado por la política. Yo creo que promover la elección desde Palacio Nacional no puede ser más político, porque lo hace la presidenta de la República de un partido comprometido con la destrucción de lo que conocemos como Poder Judicial. Totalmente. Es decir, está aprobado por el Tribunal Electoral que los funcionarios públicos promuevan la elección y eso en el electorado provoca, pues hasta la propaganda es en guinda los colores del partido mayoritario. Supongo que eso es inducir el voto por donde quiere el oficialismo. Totalmente, porque además le interesa al oficialismo que haya una amplia participación ciudadana. Yo esperaría que al menos hubiera 36 millones de votos, porque son los 36 que votaron por ellos y son los que han dicho que pidieron esta reforma judicial. Hoy, es lo que yo esperaría. Bueno, 36%. Teóricamente podremos votar la elección judicial casi alrededor de 100 millones de mexicanos. Así es. Pero creo que si llegaran 5, no se diga, si llegaran 10 millones a las urnas, no habrá capacidad humana para contar los votos. Qué gran pregunta. Porque hay
600 millones de boletas. Son las que llenarían el derecho de la ciudadanía a votar. Y solo de 10 millones, el doctor Diego Valadez ha sacado unas cuentas maravillosas en que dice que para 10 millones de votantes se requieren, imagínate nada más, que cada ciudadano tenga 6 boletas, se necesitan 60 millones de boletas, de donde van a resultar 2.440 personas votadas, y no las va a contar la ciudadanía en la casilla electoral, sino que se van a un distrito electoral, a que en menos de 10 días cuenten esa imposible de contar cantidad de votos. Es una locura y finalmente no vamos a saber exactamente cuántos votaron en la casilla, cuántos votos realmente son válidos, si no hubo finalmente hay una alteración a las boletas. Es verdaderamente un tema del cual hay mucho que decir y sobre todo que de democrático, nada. Pues aunque lo contemples así, ¿qué vas a hacer el 1 de junio? ¿Vas a votar o no? No, no voy a votar, no voy a participar en esta farsa. Yo siempre he sido un defensor del voto y de la participación cívica, pero para mí votar es convalidar todas esas irregularidades y además el oficialismo ya tiene sus candidatos. Pero se supone que no votar siempre ha favorecido al poderoso. Que se hagan responsables del cochinero que están causando. Finalmente destruyen al Poder Judicial, que se hagan responsables. Yo estoy seguro que esto se va a revertir en algún momento y cuando menos que conste que la participación va a ser muy baja para que no nos vengan a dar un discurso. Pues es lo que dice este académico constitucionalista Francisco Burgoa. Gracias por haber platicado conmigo de nueva cuenta. Muchas gracias, Paco. El agradecido soy yo, Carlos. Gracias a ustedes y buenas noches.